Bienvenidos todos a este nuevo canal. Soy Natalia Cádiz, artista visual hace más de 10 años, especializada en pintura al óleo y video, y también gestora cultural. He creado este nuevo canal con la intención de reunir toda la información, inspiración, desafíos, conversatorios, reflexiones de creatividad. Es un canal exclusivo para hablar de creatividad. ¿Y cómo nace esto? Desde hace un tiempo he vivido un completo Bloqueo creativo. desierto de ideas. Y eso me llevó a investigar, a saber un poco más qué sucede y cómo volver al camino de la creatividad sin límites. Mi conclusión es que entendiendo la ciencia de la creatividad, podemos tener esas bases que nos van a permitir jugar con los distintos escenarios de una manera más flexible para poder estimular esta creatividad. Este conocimiento que es valiosísimo y que considero que todo el mundo debiese saber, por eso he creado este canal para poder compartirlo, ha transformado mi perspectiva como artista, como persona, como profesora, como individuo de la sociedad, porque realmente tenemos todas las herramientas para crear un mundo mejor. Estoy convencida de que si tenemos un mundo más creativo, tendremos un mundo más feliz, fluyendo con los distintos cambios que hay en la vida. Porque si hay una cosa que está clara, es que la vida es cambiante. No podemos controlar la vida, pero sí podemos potenciar nuestra creatividad para poder utilizarla en el momento que la necesitemos. Ahí está la clave para poder tener una vida más feliz. Hay muchas más aristas que aparecen ahora para poder encender todas las luces de la creatividad y por eso me es tan importante compartir estas ideas, porque entender cómo funciona la creatividad en el cerebro me ha transformado realmente en lo que tengo para entregar y en lo que todos tenemos para entregar. Ahora tengo muchísimas ideas que me vuelve a faltar tiempo para poder aplicarlas, pero ya estamos en camino. Así que bienvenido y gracias por estar acá. ¿Y cómo nace esto? He pasado por distintas etapas y periodos de esta búsqueda artística. En unos inicios, cuando comencé a encontrar mi propio sello, mi propio camino a través de la pintura, me inspiraba mucho en mi autobiografía y utilizaba distintos momentos, distintas escenas para crear a partir de mi historia, de los elementos que me representan. Después pasé por un periodo un poco más social, donde mis temáticas de inspiración eran temas sociales, políticos, y así he ido transitando por distintos momentos que son los que voy viviendo. Cuando estudié gestión cultural, mi temática fue más amplia, hacia una crítica y una construcción de identidad latinoamericana. Así he ido tomando distintos recursos que están asociados a mis vivencias para ser esa semilla de creatividad en mi obra. Pero desde hace un tiempo he vivido un completo bloqueo creativo. Pero lo curioso de esto es que me empecé a dar cuenta que esta situación venía acompañada de otras más que estaban asociadas. Me di cuenta que en este periodo que disminuyó mi creatividad, tenía muchas ocupaciones. Al principio tenía poco tiempo. Trabajaba como profesora de arte, haciendo distintas clases y no tenía tiempo para crear. Por lo tanto, llegaban a mí ideas, pero no tenía tiempo para plasmarlas, así que se diluían. Pero después, cuando conseguí tener más tiempo, estaba frente a ese lienzo en blanco y no pasaba nada. Entonces me empecé a dar cuenta de que, en primer lugar, no era una cosa de tiempo. Mi creatividad no estaba condicionada a cuánto tiempo yo tuviese disponible. Una segunda interrogante que me di cuenta que estaba viviendo en paralelo es que empecé a desarrollar mis habilidades comunicativas, cosa que antes no era tanto. Siempre me había considerado una persona más bien introvertida, quizás un poco tímida, pero desde un tiempo hasta esta parte he desarrollado mis habilidades sociales.
Hubiese sido antes una locura hacer esto, quizás grabar o dirigirme a más personas, porque era algo que me daba mucho miedo. Pero el hecho de trabajar como profesora me llevó de hecho a desarrollar estas habilidades de comunicación, pararme frente a un público, poder explicar de alguna manera más amena para mí, y eso hizo que empezara a desarrollarme y a desenvolverme mucho mejor socialmente. Curiosamente me di cuenta que cuando esto sucedía, disminuía mi creatividad. Y ahí me pregunté, ¿tendrá algo que ver realmente o será solo coincidencia? Fue mi segundo cuestionamiento antes de empezar a tomar cartas en el asunto e investigar qué hay detrás de estos bloqueos creativos. Este libro fue clave para decidir empezar a investigar acerca de la creatividad. El cerebro del artista, dice la creatividad vista desde la neurociencia, explica, en primer lugar, algunas bases de la ciencia con respecto a la creatividad, porque una cosa está clara, la ciencia no tiene todas las respuestas. Es más, aún existen más interrogantes que respuestas respecto a la creatividad, de qué pasa en nuestro cerebro, de cómo funciona, es un completo misterio. Pero sí existen bases científicas que nos dan una introducción para entender cómo estimular nuestra creatividad, entendiendo a grandes rasgos distintas fases y procesos que sí ocurren en la producción creativa o en la producción de ideas. Entonces, empecé a investigar más, llegué al libro El camino del artista de Julia Cameron, que también fue muy importante en este proceso de poder aplicar de una manera más práctica distintas herramientas que me guiaran nuevamente a mi creatividad. Estudié y me leí una tesis doctoral acerca de la creatividad y las emociones, un montón de artículos más de revistas, y he llegado a comprender, probablemente sea una puntita de ese iceberg, pero muchas ideas muy relevantes para plasmar nuevas ideas que nos potencian creativamente. Y principalmente ha transformado mi perspectiva como artista, como persona, como profesora, como individuo de la sociedad, porque realmente tenemos todas las herramientas para crear un mundo mejor. Está en nuestra naturaleza, eso es lo más maravilloso y relevante. Sin embargo, no nos creemos esta historia, no nos creemos este cuento, por lo tanto, no tomamos el rol fundamental que somos en la sociedad desde la perspectiva de la creatividad para aportar nuestro granito de arena, pero que realmente es un tremendo aporte para toda la sociedad. Entonces, la pregunta en este momento es ¿cómo hacemos el camino de vuelta? ¿Cómo volvemos a esa creatividad nata que tenemos todos los seres humanos? Que biológicamente estamos diseñados para conectar con ella. Tenemos todas las habilidades, todas las estructuras cerebrales para desarrollar aún más en potencia esa creatividad. Somos seres pensantes, es nuestra naturaleza, es nuestra biología. Somos la especie que mayor desarrollo cerebral tiene, y por eso mismo, con el desarrollo de la neocorteza, es que hemos desarrollado distintas habilidades cognitivas, de pensamiento y creativas. Es la naturaleza del ser humano. Somos seres creativos por excelencia. No tenemos que inventar nada ni hacer nada distinto. Pero sí existen esos bloqueos creativos que me di cuenta en mí cuando estaba más preocupada, cuando comencé a desarrollar otras habilidades, cuando empecé a enfocarme en otras cosas, me di cuenta que me era más difícil volver a conectar con el flujo de ideas creativas. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo podemos resolverlo? Eso es lo que vamos a descubrir en este canal. Por eso te invito a seguirnos, a suscribirte y a estar atento a este nuevo material, porque esta investigación en la que me he estado ocupando acerca de la creatividad es solo el comienzo. Comenzó con distintos libros, con distintos artículos y con distintos papers y tesis, pero me ha abierto el entusiasmo, las ganas y sobre todo la motivación para
compartir todas estas ideas para que realmente podamos tener un mundo más creativo. Así que mi intención en este espacio es que podamos ir resolviendo dudas, que podamos ir creando diálogos, reflexiones acerca de la creatividad. ¿Será que es cosa de ciencia? ¿Será que es cosa de la espiritualidad? ¿Cómo convergen estos dos temas para crear esto que somos? Porque si hay una cosa muy cierta es que somos seres creativos, somos una sociedad, una cultura creativa. Así que te invito a seguir esta cuenta, a seguir este canal, porque tengo muchas ideas. Tengo la intención de proponer distintos desafíos, de invitar a distintas personas, a artistas, generar entrevistas, para poder indagar un poco más en los cerebros de otras personas, entender cómo pueden potenciar su propia creatividad, quizás hacen algo distinto, quizás nos pueden dar herramientas, y también temas que tienen que ver con la creatividad desde la espiritualidad, desde la ciencia, desde la sexualidad y desde un montón de aristas que pronto vamos a descubrir juntos.